Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este nuevo episodio de Libre para Ser podcast. Soy Lupita Gómez y me encanta tenerte aquí y poder continuar hablando. Soy una persona que le gusta hablar y hablar y hablar de los temas que le interesan, que me interesan. He estado recibiendo correos de algunas de ustedes que semana con semana esperan el episodio del podcast. Gracias por las ideas, gracias por su experiencia o testimonio a veces de lo que sucede en sus vidas después de que escuchan el podcast, el tema del podcast. Estoy tomando información, no crean que no lo reviso, no lo leo, estoy tomando información y creo que voy a, tal vez, uno de los espacios, voy a responder preguntas de ustedes que tienen que ver con algunas temáticas que creo que las respuestas les pueden servir a toda esta comunidad. Ya les estaré platicando cómo manejo eso de las preguntas que tienen sobre temas o ahondar sobre temas. Continúenlas haciendo, porque de esa manera puedo medir, vamos a decir así, y podemos ampliar la temática, hablar un poquito más de cada uno de estos temas que hemos planteado semana con semana, esperando que sea algo que pueda darte información y sobre todo resolver. Tú que estás aquí, si vienes llegando o tienes un poquito de más tiempo en este espacio, sabrás que soy una persona que me gusta proporcionar información que al mismo tiempo tenga la posibilidad de aplicarla, de integrarla, de ponerla en práctica en tu vida, porque creo que es la manera en cómo esa información que recibimos la podemos utilizar. No nos convirtamos en esas bibliotecas andantes, en lo cual solamente tenemos información en nuestra mente. La información en la mente no sirve para nada si no cambia, si no transforma. El día de hoy vamos a platicar. Me encantaría que esto fuera un poco, yo sé que me estás escuchando y no estoy hablando contigo en vivo, pero me encantaría que me dejaras comentarios sobre qué piensas o si hay algo más a fondo sobre este tema, porque es un tema que voy a tratar de tocar lo más práctico posible. Sin embargo, lo hablo porque normalmente traigo a colación circunstancias y situaciones que recientemente me han acontecido. Y tanto a mí como a las chicas que semana con semana trabajo con ellas en programas o sesiones individuales. ¿De qué quiero hablar? ¿De qué quiero hablarte en esta ocasión? En mi caso, de hecho, ni siquiera sé cómo le voy a poner al título de este podcast. Ya cuando salga al aire sabrás. Pero en mi caso, yo tengo un nombre, ¿sí? Con el cual bauticé a esos días complicados en los cuales me siento agobiada, me siento abrumada, no siento motivación o hay demasiadas dudas en mi mente. Esos momentos en los cuales la certeza que tenía de ciertas cosas ya no es certeza. Cuando mi misma mente me empieza a jugar conmigo y, y primero que nada quiero que sepas que es algo que no estoy diciendo que yo sea el ejemplo a seguir, nunca he dicho eso, pero tengo más de 20 años de estarme entrenando, capacitando,
exponiendo, porque procesos que yo te enseño es porque primero los aprendí, me expuse a ellos y creo que tengo muchos recursos en mi vida para enfrentar esos días que para mí yo los bauticé como mis días negros. Sin embargo, creo que es parte de la normalidad de la vida. La verdad, yo te tengo que decir que aún después de que yo tenía años ya de haberme involucrado, estudiado la maestría que estudié, leído, que me encanta leer, haber ido a terapia, aún así, esos días malos, esos días negros que había en mi vida, todavía tenía una sensación de insuficiencia, de que solamente me pasaba a mí, de que yo volteaba alrededor y veía a las personas y yo las veía bien. Entonces, yo concluía que la única que vivía este tipo de episodios era yo, que la única en la cual un día despertaba y las cosas no estaban bien, era yo. Sin embargo, al momento yo de abrirme en este escenario, con personas que eran de toda mi confianza, me empecé a dar cuenta que algunas de ellas me decían, yo también estoy pasando por un día así, yo también acabo de pasar por un día así, yo también paso regularmente por días así. Y cuando eso sucedió, para mí fue como quitarme una carga. Si tú tienes tiempo viviéndome, sabes que yo soy una persona perfeccionista en recuperación, que he trabajado mucho con esa área de mi vida para ser libre ante las expectativas externas. Pero bueno, me llegó de cuando en cuando a caer todavía en ese tipo de situaciones. Entonces, como te platicaba, tengo años de experiencia, de entrenamiento y creo que tengo muchos recursos para poder salir de ahí más rápidamente. Sin embargo, lo primero que quiero que quede claro y ojalá que me compres esta idea es que no eres la única viviendo esta experiencia humana. Muchas personas tal vez no te lo digan porque desgraciadamente es un tema que no se habla abiertamente. Hay personas que te van a mostrar el mejor look, la mejor cara, que tal vez vayan a contarte una historia cuando realmente en su interior están viviendo otra. Y no estoy juzgando. Me atrevo a hablar de esto porque si tú estás viviendo una situación así o vives continuamente o caes de repente en estos días negros, complicados, en un día malo en tu vida, primero que nada que sepas que no eres la única persona, aunque alrededor tuyo parezca que eres una persona diferente, no, esto lo vivimos el 100% de la humanidad. El punto aquí es poder tener los recursos para poder navegar estos días de tal manera que no se alarguen y también que sean para ti un espacio de reflexión, de aprendizaje y de autoconocimiento. Porque el conocernos a nosotras mismas no solamente significa conocer lo bueno o esas fortalezas de nuestra vida o de nuestra personalidad. También tiene que ver con conocer ese lado oscuro, las sombras, como muchas personas lo denominan, esa parte de mi personalidad, de mi historia, que no necesariamente es algo bueno, si lo quieres etiquetar de alguna manera, pero creo que todo quien somos es todo aquello que es una fortaleza para nosotros, pero también esas áreas débiles
obscuras de nuestro temperamento, cuando logramos entenderlas, aceptarlas e integrarlas, llegamos a un conocimiento mucho más profundo de nosotros. El mundo, la sociedad, las expectativas externas siempre le han puesto demasiado peso a todo eso que brilla, a todas las cualidades, a todo lo que se ha catalogado como lo bueno, como eso que es de admirarse. Sin embargo, yo creo que vivimos en unas circunstancias complicadas y cuando tú te sientes sola o aislada y estás viviendo o pasando por estas situaciones, a veces caemos en el engaño de que somos insuficientes, de que algo en nosotros no está bien, que algo no estamos haciendo bien, que algo no está funcionando. Y puede ser posible que sí. Creo que estos lugares son lugares que te dan un impulso muchas veces para tomar decisiones, pero sin embargo, no quiere decir que no debamos de pasar por ahí o que no está bien que pasemos por ahí. Cuando alguien se vulnera, dijera Brené Brown que eh, es valiente. La persona que se vulnera es valiente. Y sobre todo pienso yo que te permite reflejarte, te permite, hace sentido contigo y le quita un poco de dolor a un proceso que estés viviendo y que no necesariamente te aísles de las personas que te aman, de las personas que pueden apoyarte, porque eso es un gran engaño y una trampa. Cuando nosotros nos metemos en estos espacios o días negros y nos aislamos, para que las personas no vean esa parte de nosotros. Creo que todo lo que nos integra es bueno. No pudiera haber luz si no hay obscuridad. No pudieras agradecer todo lo que tú tienes si no fueras consciente de esas partes que no te gustan o que no se consideran, pues tal vez valiosas por las expectativas y por la sociedad. Pero todos tenemos estos días. Quisiera que te quedaras con esta idea. Todas tenemos estos días, todos vivimos esta parte de la experiencia humana, todas tenemos conflictos, todas navegamos con emociones que nos abruman, todos tenemos dudas, todas nos sentimos incomprendidas en algún momento de nuestra vida. Y yo lo que quisiera darte en este episodio específicamente, primero que nada, es darte recursos. No para que huyas, porque creo que esos espacios están ahí con un objetivo, sino para que aprendas a navegarlos y que salgas de ahí en el tiempo correcto. Porque también si no aprendemos a gestionarlos o a navegarlos, nos podemos quedar ahí más tiempo del necesario y eso sí puede llevarnos a unas situaciones o circunstancias en las cuales tal vez por nosotras mismas no podamos salir y necesitemos de la ayuda de un especialista para hacerlo, porque demasiado tiempo puede complicarte la existencia o puede complicarte salir de ahí. Entonces te decía, yo quiero hablarte de 4 tips, 4 recursos, 4 herramientas que puedes utilizar para vivir esos días de la mejor manera, ¿sí? Porque sobre todo mi objetivo es que tu camino no se detenga. En tu camino de desarrollo, de crecimiento, de expansión, de caminar en esta vida, hay días más lentos, hay días más rápidos, hay días en los cuales haces una cosa, hay días para descansar, hay días para relacionarte, hay días para enfocarte para trabajar, hay días para estar con la familia, hay días para estar sola, pero lo importante es que cada día
trae algo a tu vida. Y cuando nos metemos en estos hoyos negros, eso pierde sentido. Y eso es a lo que no quiero que llegues, a que pierdas el sentido de la vida, sino que puedas entender estos espacios como algo que te ayudan a clarificar y a ubicar para continuar adelante. ¿Ok? Entonces, te voy a compartir cuatro herramientas que te pueden servir. Y la primera de ella es eh, la parte emocional, tu área emocional. No juzgues lo que estás sintiendo porque lo que estás sintiendo es completamente válido. Muchas de nosotras tendemos a ignorar y a negar y a esconder y a limitar o a detener cuando estamos sintiendo emociones que nosotras mismas hemos etiquetado como algo negativo o nos enseñaron a que las emociones es algo negativo. En mi experiencia de 20 años trabajando con mujeres, eh, me doy cuenta y sobre todo las generaciones con las que yo trabajo, tal vez hablando de mujeres de 20 años sea algo diferente, pero en las generaciones que yo normalmente trabajo, que son mujeres arriba de 35 años, que ya han vivido ciertas experiencias relacionales en su vida, nos damos cuenta que uno de los problemas que se presentan en nuestra vida es que nuestra vida emocional, más bien, no tenemos ni siquiera conciencia de que parte de nuestra persona involucra una vida emocional. La emoción o la parte emocional de nuestra vida es tan real como tu parte física. Sin embargo, como normalmente crecimos con adultos que no tenían la capacidad de guiarnos, enseñarnos a aceptar y regular nuestras emociones, la tendencia de cada una de nosotras es a negarlos. Si tú te pones a pensar cómo fue tu experiencia de pequeña, cada vez que querías llegar con los adultos que te cuidaban, pudieron haber sido tus padres o no, pero esos adultos que se encargaron de tu desarrollo, cuando tú querías hablar tal vez de, no sé, me voy a ir a lo mejor hasta la primaria o secundaria, cuando tú querías hablar de tus calificaciones, pues todo estaba bien. Pero cuando querías hablar de cómo te sentías, de que a lo mejor tuviste un conflicto con alguna persona y te sentías de cierta manera, o te hicieron sentir el círculo de amigos de cierta manera, como no sabían cómo apoyarte y se sentían incómodos con tus preguntas, obviamente la reacción de los adultos que nos cuidaron era decirnos, en la mayoría o sea, si bien nos iba, nos ponían atención y nos decían, no te preocupes, todo va a estar bien, mira, vamos a salir a jugar tú y yo, no tienes por qué sentirte así, es cuando nos ponían atención. Pero a muchas de nosotros ni siquiera nos ponían atención, es decir, nos decían, no pasa nada, vete de aquí, eso no es importante, hay cosas importantes en las que debes de pensar y eso no es importante. O hay quien ni siquiera tenía la confianza de llegar con los adultos porque tenían miedo. Y yo quiero decirte que no era tu culpa, tú eras una niña. La responsabilidad de los adultos era de crear un espacio para que tú pudieras llegar a expresarte. Si tú no tenías la confianza de expresarte, no era tu culpa, sino de aquellos que no crearon el espacio. No estoy juzgando a nadie, estoy hablando de hechos y realidades. Entonces, tomando en cuenta estas situaciones, a ninguna de nosotras o a pocas de nosotras nos enseñaron que una emoción es solamente un mensajero. La emoción es un mensaje de tu interior que te dice o te quiere captar tu atención de cómo te sientes, de esa información que viene de tu interior.
Pero muchas de nosotras, ¿qué es lo que sucede? Las juzgamos, las evitamos, las ignoramos, no queremos hablar de eso, pensamos que hablar de eso es debilidad, cuando realmente hablar de tu parte emocional es integrar esa parte que existe y que está ahí. Entonces, punto número uno, no te juzgues. No juzgues la emoción. Al contrario, observa cómo te sientes y permítele a la emoción existir. En todos mis programas, uno de los fundamentos importantes de cada uno de los programas y por los cuales las personas logran no regresar a la posición anterior es porque aprenden a integrar la parte emocional de su vida a su vida. Tan importante como la parte intelectual de información, como la parte física, es la parte emocional, porque también es parte de ti. Negar esa parte emocional te detiene. Muchas de nosotros estamos detenidas en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es tu edad emocional? Es la edad de aquel momento que no supiste gestionar en tu vida o en tu infancia y que por lo tanto lo escondiste o lo negaste. Esa es tu edad emocional, de tuya, mía y de los adultos, porque no tuvimos, o sea, no aprendimos esa lección, no aprendimos cómo traspasar ese momento. Entonces, número uno, cerrando el punto, es no niegues cómo te estás sintiendo. Si no hay nadie a tu alrededor que te valide, valídate tú misma. Es decir, exprésate, habla, escribe de cómo te estás sintiendo. Validar a alguien es no juzgar lo que esa persona dice y darle espacio para que se sienta, que comparta lo que quiere decir. Eso es validar a alguien. Entonces, valídate tú misma, observa cómo te sientes, observar una emoción sin juicio. Es como cuando tú, imagínate, a mí me gusta la naturaleza, pero no sé qué espacio a ti te guste. Imagínate que estás viendo las nubes en el cielo y cuando tú ves las nubes, yo soy adoradora de los atardeceres en donde esté. Entonces, juzgar una emoción es como si yo me pusiera a ver el atardecer y empezar a decir, ¿qué color es ese del atardecer? Seguramente Dios mezcló el rojo con el anaranjado y con el azul. ¿De qué manera es? Porque las nubes están moviendo. Ese es juzgar. Cuando solamente nos toca observar la emoción que está, porque la emoción es algo temporal. Es un suceso que empieza o termina. Una emoción no se juzga, una emoción no se persigue, una emoción no se responde, solo se observa. ¿Ok? Punto número dos. No te quedes por mucho tiempo en esos pensamientos que te están atosigando, en esos pensamientos tóxicos, en esos pensamientos destructivos. Cada uno de nosotros tenemos un talón de Aquiles que estamos trabajando. Yo te puedo asegurar que aunque puede ser verdad, pero muchas veces tenemos una preocupación o hay un pensamiento que nos está agobiando y seguramente no es el mismo pensamiento de hace un año, es un pensamiento que te agobia y que tiene que ver con una circunstancia, con una situación. Entonces, cuando te quedas demasiado tiempo en ese pensamiento, estás enfocándote, le estás dando tu tiempo y tu enfoque a lo que no quieres que suceda, en lugar de darle tu enfoque y tu tiempo a lo que sí quieres que suceda. Sé que a veces es complicado si no lo hemos practicado, salirnos rápidamente de esa vorágine que viene y que obviamente viene de nuestro interior y que nos satura la mente. Sé que si no lo has practicado puede ser complicado, pero hay tips bien sencillos en los cuales puedes salir rápidamente de ese ciclo de pensamientos negativos y que pueden ser, llámale por teléfono a alguien, escríbele un mensaje a alguien, conversa con alguna persona,
Porque cuando tú te mueves y te sales de ese pensamiento y te vas a hacer otra acción que necesita tu cerebro y que necesita tu mente para poder hacerla, entonces lo más probable es que cuando termines esa acción tan simple, que puede ser enviarle un mensaje a alguien, que puede ser llamarle por teléfono a una persona, lo más probable es que cuando regreses, el pensamiento ya no tenga tanta carga emocional ni esté tan fuerte como estaba antes de que tú hicieras esa acción. Recuerda que aquí el objetivo es salirnos en ese momento de ese rush que está viniendo o de ese ciclo de pensamientos. Pero si queremos prolongar este tiempo o mejorar este trabajo, lo que puedes hacer también es siempre tener presentes los momentos más felices de tu vida o el momento más feliz de tu vida. Porque hay veces que no logramos salirnos del pensamiento negativo porque no tenemos a dónde ir. Y lo que yo te puedo aconsejar es mantén siempre un pensamiento, conéctate con un pensamiento en el cual, un momento en el que fuiste muy feliz. Porque cuando tú te conectas con ese momento, no solamente lo piensas, sino lo sientes. Y en lugar de poner tu atención en lo que no quieres que suceda, que es continuar en este pensamiento negativo, tóxico, destructivo, te conectes con lo que sí quieres que suceda, o sea, con sentirte bien, sentirte en paz, sentirte feliz, sentirte realizada, sentirte plena. Te sales de ese espacio. Esto, estas dos cosas las puedes hacer para poder salirte y no quedarte en el bucle de pensamientos negativos. Número 3, busca mantenerte en bienestar. Eh, es posible que tú no sepas qué va a pasar, que estás en un momento complicado porque a lo mejor estás en una transición, a lo mejor el día te agarró de bajada, a lo mejor tienes esos 5 minutos o ese día complicado, pero hay cosas que tú no puedes controlar. Y muchas veces estamos en un ciclo en el cual nosotros estamos dándole importancia a cosas que ni siquiera están en nuestro control y aún así nos agobian y nos llevan, nos aprietan. Hay veces que nos angustian y nos aprietan. Lo que yo te puedo, el tercer punto que te puedo aconsejar es mantenerte en bienestar significa que tengas una práctica personal de autoconocimiento. Cuanto más te conoces, menos te puedes mentir. Y como yo le digo a mis alumnas, práctica personal significa que practicas continuamente estar contigo, con tus sentimientos, con tus emociones y con tus sueños. La práctica personal no está hecha para los días complicados, sino la utilizas. Todo lo que formas en esas prácticas personales de bienestar son recursos que puedes utilizar en esos días malos, en esos días oscuros, en esos días negros. Si tú pasas tiempo contigo, conociéndote, ¿qué significa conociéndote? Haciéndote preguntas realmente importantes. No sé, hay prácticas, hay muchos tipos de prácticas, desde hacer ejercicio, porque te conectas contigo, desde llevar un journal o tener una práctica de escribir continuamente, desde guardar silencio, orar, meditar, bailar. Hay muchas ocasiones que la parte de las emociones las desfogas cuando te pones a bailar, cuando te mueves tu cuerpo, como te está pidiendo tu cuerpo que se mueva. Y este tipo de prácticas que seguramente son más, me encantaría que me platicaras en comentarios si tienes alguna en particular, pero esas prácticas lo que hace es entrenarte para que tengas más recursos que cuando llegue el día tú puedas utilizar. Si no tienes una, te aconsejo que empieces ya, porque
incluyes a tu vida hábitos que hoy no tienes y que te puedo asegurar que te van a servir en, en un día complicado. Una persona que entrena o que está en, no sé, en deportes de alto rendimiento, o sea, no entrena para el día a día, más bien entrena para ese día en el que se va a solicitar de todos sus recursos en una competencia. Es lo mismo con estas prácticas de bienestar. Y aunque yo me doy cuenta que esto ha sido como un boom y hay mucho de esta información y que hay muchas personas que ya están en una, que están llevando una vida wellness, que buscan su bienestar, si no la conviertes en una constante, entonces no se va a generar ese hábito que te puede hacer fuerte en el día oscuro. Te recomiendo que empieces ya con una cosa, dos cosas. Practica algo y sosténlo. Si quieres, puedes empezar a hacer yoga, a meditar, a escribir, pero te recomiendo que hagas una sola cosa, la sostengas y después agregues otra más. Porque si no, es como las chicas que quieren bajar de peso y que empiezan a hacer ejercicio, a hacer dieta, a ir con la nutrióloga, a correr 3 kilómetros al mismo tiempo y a veces no logras sostenerlo porque agregas demasiadas cosas a tu ya rutina de vida que no logras sostenerlo en el tiempo. ¿Ok? Y punto número 4, que tiene mucho que ver con el punto número 3, crea rutinas. Si hay cosas que no podemos controlar afuera, si hay cosas que podemos controlar adentro. Una rutina lo que hace en nosotros es crear seguridad. Así como un niño pequeño, cuando nace, sus papás le crean una rutina mientras los primeros meses de vida, en mi caso, Ana Sofía, mi hija, a cierta hora se tomaba su baño, después cenaba, después jugábamos un ratito y después se dormía. Y cuando la niña se dio cuenta de que había una rutina, la seguía. Las rutinas crean seguridad en el ser humano. Hay muchas personas que dicen que odian la rutina, pero a mí la rutina me ha salvado muchísimas veces, porque cuando el mundo exterior está hecho un caos, mi mundo interior regresa a la calma porque sigo una rutina. Tal vez no sepa qué va a pasar la próxima semana en todo ese caos que hay en mi interior, en mi exterior, pero sí sé qué va a pasar el día de hoy porque tengo una rutina en la noche, a la hora que me levanto, a la hora que hago ejercicio, a la hora que escribo y a la hora que me siento en mi escritorio a trabajar. Entonces, crea rutinas, rutinas que resuenen contigo, rutinas que te hagan desarrollar esa seguridad, esa safety en tu interior y que le hagan sentir a tu cuerpo que el proceso que aún en el proceso que estás viviendo, estás bien. Entonces, tus rutinas pueden ser lo que te decía que tiene relación con el anterior, porque puede ser lo que sea más natural para ti, para que en el arranque no tengas tanta oposición, que es normal que tengamos oposición cuando estamos creando hábitos, pero que esa rutina sea lo más natural y normal, pero haz la rutina hasta que sea un hábito. Insisto, porque el objetivo es que en tu mundo interior regrese la paz, la calma y la seguridad. ¿Ok? Pues estos son los 4 puntos que quería compartirte, que creo a mí me han servido, me han funcionado, me siguen funcionando en este momento, porque como te lo dije en un inicio, tengo días malos. De hecho, mi esposo, cuando a veces me levanto y me levanto desde que me despierto me levanto así como rara y confundida, desde ahí le digo, ojo, hoy no es un buen día. Entonces, él ya sabe si se sale de la casa, pero me da el espacio, porque sabe que cualquier situación que suceda no tiene nada que ver con él, tiene que ver conmigo. Y lo que yo estoy viviendo no lo puede solucionar nadie. Por más de que me ame, por más de que mi mamá me ame, por más de que mi hija me ame o mi esposo me ame o mis amigas me amen, no pueden hacer nada por mí cuando
lo que está sucediendo adentro lo tengo que resolver yo. Entonces, pon 4 cosas, vamos a repetir rápidamente. Número 1, no juzgues lo que sientes. Aprende a gestionar y a vivir con esa información que tus emociones te están trayendo. Obsérvalas, no las juzgues. Número 2, no te quedes demasiado tiempo en el pensamiento nocivo. Sal de ahí lo más pronto posible para que puedas enfocarte en la vida que sí quieres crear y dejes de poner atención en la vida que no quieres crear. 3, busca mantener tu bienestar. Crea hábitos sanos para ti que sean tu soporte y tu herramienta en esos días malos. Y número 4, rutinas. Crea rutinas que te puedan regresar, que le hagan saber a tu cuerpo que estás segura, que el proceso es seguro y que vas a estar bien y que vas a llegar a un lugar en el que te vas a volver a sentir bien. ¿Ok? Espero que esta información te sirva. Si tienes alguna otra que quisieras compartirme, déjamelo en los comentarios, me encanta leerte. Y quiero aprovechar antes de despedirme para compartirte que hay una nueva fecha para mi taller Aprendiendo a estar sola y ser feliz. Este taller gratuito que ha tenido miles y miles de alumnas. Tenemos una nueva fecha este próximo 18 de agosto. Este taller es sin costo y durante 7 días te voy a guiar en ese proceso de pasar de sentirte sola a elegir estar sola. Es un taller increíble, amo darlo en vivo. Y toda la información con todo gusto te la puedo proporcionar. Si me conectas, te voy a dejar en la parte de abajo de descripción mi cuenta de Instagram por si todavía no me sigues, pero envíame un mensaje directo para mandarte la liga para que te inscribas y ya seas parte de ese grupo de mujeres que están esperando esta nuevo, pues, ¿cómo podría decirte? Es el mismo taller, pero nunca es el mismo, porque cada ocasión en que yo preparo esta información que voy a compartir contigo en vivo, siempre lo adapto al momento, a los nuevos recursos que he ido aprendiendo y sobre todo siempre busco que tenga información muy fresca que resuelva la situación que puedas estar viviendo. Así que si te quieres integrar, te voy a dejar la liga de mi Instagram en descripción para que por mensaje directo me pidas la liga para que puedas ir a inscribirte y te unas con más de 5,000 mujeres que ya están esperando que arranquemos este próximo 18 de agosto. Ahora sí me voy. Te veo en la próxima semana. Hasta luego.